amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios por este milagro extraordinario, papito lindo. Te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de disfrutar esta misericordia que ha sido nueva, como lo dice tu palabra. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra que nos hace tanto bien, porque estamos seguros, Padre amado, que estamos siendo adiestrados, capacitados para poder presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y obviamente siendo enseñados por esta gloriosa palabra. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza bajo el tema desarrollando las cualidades de un verdadero discípulo. La base bíblica para desarrollar este estudio es Mateo 28:19, no lo voy a leer, texto muy conocido, pero ahí en ese texto la palabra de Dios dice que vamos por todas las naciones a ser discípulos. Dios nos mandó a ser discípulos, y he venido explicándoles lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Y estamos en la parte que vamos a continuar hoy, es el versículo 26 de Lucas 14. Les decía que es Dios a través de la palabra que nos está colocando, como se dice, la vara de medir, el estandarte de lo que significa un verdadero discípulo en palabras de Jesús. Entonces, la palabra que sigue del versículo 26, Jesús también nos invita. Le dijo a la multitud y a los discípulos: ustedes también tienen que aborrecer su propia vida. Si ustedes no aborrecen su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Una palabra extremadamente fuerte. Recuerde que el estudio anterior era aborrecer a papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos, hijas. Ya eso lo expliqué. Ahora se nos invita a aborrecer nuestra propia vida. Y esta palabra pega un poco duro. ¿Por qué? Porque los seres humanos solemos decir una frase, y es que yo tengo mi propia vida. Es decir, tengo una vida que vivir y la voy a vivir a mi manera, como yo considero que deben de ser las cosas. Es una palabra que está como muy arraigada en nuestra esencia, que a veces la gente, cuando uno le habla del compromiso cristiano, muchas veces de alguna manera alterada, porque cuando la gente está comprometida con el reino, uno como pastor pues le sugiere a la gente que debe de comprometerse, porque la gente cumple con todo mundo. Es decir, al patrón le queda bien, a los demás compromiso le queda bien, pero a las cosas del Señor, a la iglesia, no las mira con tanta altura y responsabilidad. Entonces, cuando uno como pastor les habla o les llama la atención, porque de alguna manera no están siendo ni excelentes y no están obrando con responsabilidad, entonces yo he escuchado respuestas como: yo también tengo una vida que vivir, pastor, yo también tengo una vida que vivir, yo también tengo cosas que hacer. Entonces, obviamente son respuestas groseras, pero así somos los seres humanos. Sin embargo, entonces qué bueno que es Jesús el que está diciendo: si tú decides vivir para mí, vivir para Dios, tú que dices que abrazas el evangelio, que amas a Dios y que oras pidiéndole a Dios que quieres hacer su voluntad, entonces en palabras de Jesús, él mismo está diciendo: si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer tu propia vida. O sea, es precisamente
lo que la Biblia nos invita a hacer. Los seres humanos decimos, yo tengo una vida que vivir también. Entonces, como usted tiene una vida que vivir, a esa vida que usted tiene que vivir, Dios le dice, quiero que la aborrezcas. Quiero que aborrezcas tu propia vida y comiences a vivir la vida del reino. Esto pega un poco duro. ¿Por qué? Porque aborrecer nuestra propia vida significa hacer a un lado mis razonamientos, mis ideas, mis sentimientos, como le decía ayer, que muchas veces nos impulsan a hacer cosas que muchas veces están en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hoy en día está distorsionando y desbaratando este mismo mundo? Los derechos que supuestamente la gente está reclamando. Es que yo también tengo derechos. La gente dice, yo también tengo derechos. ¿Qué es lo que hoy en día yo también tengo derecho a quitarle la vida a mi hijo si quiero? Hablando del aborto, yo también tengo derechos. Yo decido si aborto o no aborto, porque tengo derecho. Es que hay que respetarle sus derechos. A mí me tienen que respetar mis derechos. ¿Y quién respeta el derecho del niño que está dentro de usted? No, es que él no es un niño, es una masa ahí de carne, él no es un niño. Mire como nosotros pensamos. Es que yo también tengo derecho a casarme con un perro. Si quiero casarme con un perro porque me siento un animal también, es mi derecho. Y si yo quiero tener relaciones con cualquiera, no me pueden decir nada porque yo tengo derechos, porque es mi vida, porque tengo derechos y también tengo derecho a tener relación con el que yo quiera. Y si quiero tener una mente abierta, lo hago porque tengo derechos. ¿Acaso no es esto lo que estamos viendo? El bombardeo a través de la comunicación. Que es que deje que el niño piense como quiera, porque él tiene derecho. Entonces la gente vive reclamando derechos y eso es a lo que Dios nos manda a renunciar, porque muchas veces hacer nuestros derechos nos salimos del propósito eterno. El aborrecer nuestra vida es dejar de hacer nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Dios, así nos incomode a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la gente quiere vivir su propia vida sin tener en cuenta a Dios, esto es lo que sucede. Mire lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, escuche, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino, mire lo que dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando la gente pone por encima sus ideas, sus razonamientos, sus derechos, entra en un endurecimiento de corazón, en una callosidad que no le da lugar a la palabra de Dios. Porque la persona que piensa que tiene razón en el derecho, en sus ideales, en su coeficiente intelectual, entonces comienza a competir con el reino de Dios, comienza a desafiar a Dios. Y dice la Biblia que su necio corazón entonces entra en una callosidad entenebrecido. Ahora, entonces mira lo que comienzan a hacer. Profesando ser sabios, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual entonces Dios también le entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, cuando uno no tiene la guianza del Espíritu de Dios, cuando uno no se somete a la voluntad de Dios, nuestra carne, nuestros deseos, la corrupción que hay en este cuerpo mortal, siempre te impulsa los deseos, las concupiscencias, que son deseos de nuestros corazones, comienzan a deshonrar a Dios, porque esta carne, a lo que usted les ponga, ella se complace.
A esta carne le gusta lo malo, le gusta lo malo. A la carne le gusta todo lo que tenga que ver con la maldad, le atrae, le gusta. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Es decir, hay algo tan innato en un bebecito tan tierno, tan amoroso que se ve, y desde ya usted va viendo cómo su propia carne lo va controlando, lo va dominando, porque trae esa naturaleza pecadora. Entonces, cuando el ser humano es entregado a inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, como quien dicen, ok, vivan pues su propia vida a la manera de ustedes. Entonces comienzan a deshonrar sus propios cuerpos. Comienzan a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Hacen a un lado la verdad de Dios y comienzan a cambiar la verdad de Dios y comienzan a vivir una mentira supuestamente en los derechos que tienen. Entonces miren lo que dice la Biblia. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cuando hay un corazón entenebrecido, también sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que dice natural, por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, en los deseos sexuales desenfrenados unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia. Esto es todo lo que entra el corazón cuando tiene una mente reprobada. Cuando están atestados, cuando hay dureza, cuando son testarudos, cuando no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces esto es lo que sucede. Cambian el uso natural, invierten el orden de Dios, y como están atestados, endurecidos de la palabra de Dios, dice, están atestados de toda injusticia, dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores de Dios, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escucha esto, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay gente que no practica algunas cosas de las que acabo de mencionar aquí, pero respalda a quienes las hacen. Ellos tienen derecho, déjenlos que ellos tienen su propia vida. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, si decidimos vivir para Dios y aceptar el evangelio como es, entonces tú y yo tenemos que renunciar a nuestra propia vida, aborrecer nuestra propia vida para vivir la vida de Dios. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.